Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Mi nombre es Joan Soler. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, el cual es las oraciones y su clasificación. También estaremos tratando algunos puntos como la estructura y unidades, criterios de clasificación, lectura y análisis morfosintácticos, construcción de oraciones y otros puntitos. Acompáñanos en este trayecto, en estos minutos, para aprender de forma clara y sencilla sobre este tema. Comencemos. Buenas noches, yo soy Delmer Alcántara y voy a empezar hablando de la estructura y unidades constituyentes de la oración. Me gustaría empezar diciendo lo que es una oración. Como ya sabemos, la oración es la unidad básica de comunicación con sentido completo. Está formada por palabras organizadas de acuerdo con las reglas gramaticales y puede expresar una idea, una acción, un sentimiento o un estado también puede ser. Su estructura principal se compone de dos elementos, que son el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se dice algo, y el predicado es lo que se expresa, lo que se dice del sujeto, y siempre contiene un verbo, que vendría siendo el núcleo del predicado. Un ejemplo de esto sería el estudiante presentó su proyecto, el sujeto sería el estudiante, presentó su proyecto, el predicado, y el núcleo vendría siendo presentó. También dentro de la oración hay diferentes unidades constituyentes, que son los elementos que le dan forma y sentido. Está el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado y hay complementos también. Y también existen oraciones que tienen un sujeto tácito o un sujeto implícito, donde el sujeto no se menciona como tal, pero se entiende por cómo está constituida la oración cuál es el sujeto. Un ejemplo de esto sería estudiamos mucho. El sujeto sería nosotros, porque viene implícito en la parte de estudiamos. En conjunto, estas unidades organizan que la oración tenga coherencia y cumpla con su función comunicativa, ya sea informar, preguntar, ordenar o expresar emociones. Gracias. Bien, bien, muchas gracias, Demi, por tu opinión. Yo también tengo algún punto que hablar y es de criterios de clasificación y tipos de oraciones. Eh, las oraciones se pueden clasificar según diferentes criterios. Número uno, por la actitud del hablante. Están enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas y desiderativas. Las enunciativas informan algo. Las interrogativas formulan preguntas. Las exclamativas expresan emoción. Imperativas dan órdenes o ruegos. Y las desiderativas expresan deseos. También se pueden clasificar por su estructura, las simples y las compuestas. Las simples tienen un solo verbo y las compuestas tienen dos o más verbos. También, por último, por la naturaleza del predicado, copulativas, transitivas o intransitivas, reflexivas, recíprocas o pasivas. Las copulativas usan los verbos ser, estar o parecer. Las transitivas o intransitivas, según tengan o no objeto directo. Las reflexivas, recíprocas o pasivas, según la relación entre sujeto y acción. Bueno, en resumen, la oración se clasifica según la intención del hablante, su estructura y el tipo de predicado, lo que permite entender mejor cómo se organiza y comunica el pensamiento en el lenguaje. Bien, también me gustaría saber eh, cuál es el punto, o sea, una opinión sobre criterios de clasificación y tipo de oraciones. Perdón, la lectura y análisis semático de oraciones. ¿Quién me puede hablar sobre eso y dar su punto de vista? Bueno, yo te puedo dar su opinión que la lectura y análisis semántico, ese proceso mediante el cual se interpreta el estudiante el significado de las oraciones dentro de un texto. Esto consiste en comprender las palabras, su orden en relaciones, en la que ellas construyen un sentido completo y coherente. Este análisis permite identificar la intención del hablante, los matices del mensaje y la función que cumple cada elemento lingüístico en la transmisión del significado. Esa fue mi opinión que te pude dar y gracias por escuchar. Ok, ok, muchas gracias. Queda más que claro sobre este punto. También me gustaría saber sobre la opinión de alguien de aquí, el análisis morfosintáctico de las oraciones. Alguien que me pueda dar su opinión sobre eso. Muy buenas noches, mi nombre es Marifel y tenemos que el análisis morfosintático es qué forma o qué función cumple la palabra de toda oración. Aquí vemos lo que es la morfología, que es qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, un verbo o un adjetivo, y la síntesis, que es qué función cumple, si es un sujeto, predicado o complemento. Básicamente,
El análisis morfosintático nos ayuda a la comprensión de la lectura y saber qué papel juega cada palabra. Gracias. Muchas gracias, Marifer, por tu opinión en este punto. Vemos que va quedando claro por ahora y cada quien ha dado su punto de vista hacia cada punto. Y por último, pero no menos importante, quisiera saber que alguien me opine aquí sobre la construcción de oraciones. O sea, cómo se pueden construir las oraciones en base a lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Pueden decir aquí? Claro que sí, Joan, para eso estamos. Mira, la Gracias, construcción de gracias, oración Yesel. es el Gracias. proceso de organizar y enlazar las palabras y grupos de palabras, o sea, los sintagmas, de forma lógica y gramaticalmente correcta, con el fin de expresar una idea completa. Para construir una oración seguimos una jerarquía que va de lo más simple a lo más complejo. Ya mis compañeros lo comentaron, pero básicamente es el fundamento, que es sujeto y predicado. Como estamos hablando de construcción, si lo igualamos a la misma, el sintagma serían como los ladrillos, que es que unen tanto el sujeto como el predicado. Tenemos las reglas de ensamblaje, que viene siendo la concordancia, el orden lógico, y la expansión para añadir los complejos, que son los complementos, que son, por ejemplo, expandir el sujeto y expandir el predicado. Todo esto nos da a nosotros un orden lógico y gramaticalmente correcto para poder formar la estructura de la oración. Aquí, por ejemplo, tenemos un resultado final, que es que si unimos todas las piezas, hablando de la construcción, tanto el sujeto expandido como el predicado expandido, tenemos una oración como la siguiente. La vecina de mi tío lee un libro a su hijo en el parque por las tardes. Aquí vemos la composición tanto del sujeto como del predicado, utilizando los sintagmas. Entonces, esto nos da la idea de lo que es una estructura, una correcta estructura de la oración. Ok, muchas gracias por tu opinión, Giselle. Bueno, ya pudimos ver aquí cada punto de lo que fue tratado, como la clasificación, la estructura, los criterios, la lectura, análisis, la construcción de todo eso. Antes de cerrar y despedirme, quiero que cada uno de ustedes me pueda dar su punto de vista o una reflexión, por así decirlo, de, de cierre en base a lo que tratamos aquí en este podcast. Por favor, Delmi, Yoser, Paxi, Marifer, cada uno podemos dar una opinión, sea para terminar antes de cerrar. Bueno, una conclusión que yo te puedo dar es que realmente comprender la estructura y los elementos de la oración es algo muy importante y esencial para dominar la redacción. También hay que saber la forma en la que una oración permite construir textos más claros, organizados y precisos, lo cual es fundamental realmente para la escritura académica y profesional. Bien, bien, bien. Yacer, tu reflexión, tu punto de vista al final de esto. Y como vimos, la oración es la base de la comunicación, y cómo la hacemos. Entonces, si no tenemos una oración bien estructurada, pues nuestra comunicación no va a ser buena. Por lo cual, conocer cómo se conforma, por qué se conforma, nos va a ayudar a poder comunicarnos de forma correcta. Muy bien, tienes razón. Paxi, tu opinión. Bueno, esto es muy importante para mejorar la redacción, ya que, como dijo nuestro compañero, permite construir oraciones claras, coherentes y bien estructuradas, facilitando la expresión precisa de las ideas y comprensión del mensaje. Muy bien, gracias por tu opinión, Paxi. Marifer, también podría hablarnos sobre tu opinión. Que es fundamental conocer la estructura de la oración porque permite expresar ideas claras y, y también expresar mensajes que la otra persona puede comprender. Y es fundamental conocer esta parte porque nos ayuda a tener un amplio vocabulario y saber y también saber en qué parte poner nuestras palabras y dar un buen Muy bien, mensaje. muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su opinión. Yo también diría que conocer la estructura y los tipos de oraciones no es solo una cuestión teórica. Comprender cómo se forma y se organiza una oración nos ayuda a expresar mejor nuestras ideas o escribir con claridad y a comunicar con precisión. Cuando dominamos el uso correcto de las oraciones, nuestra redacción mejora. Nuestras palabras logran transmitir exactamente lo que queremos decir. Y eso nos queda claro. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio, a cada uno de los que estamos aquí.
y eso fue un placer de parte de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima.